Abdomen agudo, como les decía, pues tenemos que empezar a definirlo como tal, a lo que vinimos, un proceso patológico que se origina de las vísceras intraabdominales. El término abdomen agudo se refiere a todo aquello que tenga menor de 24 horas de inicio, y entonces es un inicio reciente. La repercusión sistémica generalmente está presente por el hecho de que todo lo que es la circulación del líquido peritoneal eventualmente llega al líquido linfático a través del diafragma y eventualmente de la circulación linfática va a llegar a la circulación sanguínea. Por eso se dice que eventualmente puede tener una repercusión sistémica y siempre un diagnóstico de un abdomen agudo precede a un tratamiento quirúrgico. Todo esto va envuelto en la gran palabra dolor abdominal. Todos ellos presentan dolor abdominal. El dolor surge del latín dolor doloris, es un sinónimo de lo que significa pena. La pena tiene una diosa en la cultura grecorromana que se llamaba la Povena, que era la diosa grecorromana del castigo. Redundantemente vamos a la Real Academia Española, donde el dolor significa sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo y, y el sentimiento de pena y congoja. Esta primera parte vamos a hacer generales para ver por qué este esquema de neuroanatomía, al final de cuentas, repercute en lo que es la semiología, la historia y los hallazgos clínicos. El, el dolor se origina, vamos a ir a esta parte que nos interesa hoy, la víscera, y la víscera va a generar una primera neurona sensorial primaria aferente que va a llegar al ganglio sensitivo dorsal, donde va a hacer sinapsis en su asta posterior de la médula con lo que va a ser la neurona sensorial secundaria, que decusa de forma contralateral y sube por el fascículo espinotalámico al ganglio posterolateral del tálamo y hace una sinapsis con una tercera eh, neurona sensorial terciaria que va a ir hacia el sistema límbico y hacia la corteza somatosensorial. Esta primera parte es importante por el hecho de que vamos a tener tres tipos de dolores: el dolor visceral, el dolor parietal, que viene del peritoneo parietal, y el dolor referido. Entonces, el dolor visceral es este primer dolor que lo que me interesa es recordar que es un dolor mal localizado. ¿Por qué es un dolor mal localizado? Porque está mediado por lo que son las fibras nerviosas tipo C, que son de conducción nerviosa lenta. Son receptores que están en la mucosa, músculo y serosa. Si analizamos, pues ese es el componente de la pared de prácticamente todos los órganos intraabdominales. Y el hecho de que sea mal localizado se genera por el hecho de que esta inervación va a ser de forma bilateral, o sea, va a confluir a nivel de la línea media y que va respetando los dermatomos. Los dermatomos se explican por el hecho de su raíz, de su origen embriológico. El origen embriológico, acordemos que el intestino se origina del intestino anterior, medio y posterior. El intestino anterior genera lo que es el tercio distal del esófago, la cámara gástrica, el duodeno, la vesícula biliar y el hígado. Esta parte es importante porque esa primera porción denominada intestino anterior va a generar un dolor en epigastrio. Es un dolor sordo, es un dolor en línea media, localizado en epigastrio. Entonces, todas las patologías, llámese vesícula biliar, llámese una úlcera gástrica, llámese un absceso hepático, van a iniciar con un dolor en epigastrio y después se puede localizar ya por otro método que ahorita vamos a ver en el lugar donde corresponda cada una de estas vísceras. Luego vamos a tener el intestino medio, que involucra yeyuno, ilion, apéndice secal, el colon ascendente y las dos terceras partes proximales del colon transversal. Toda esa sección que acabamos de nombrar va a iniciar con un dolor periumbilical. ¿Por qué es importante? Bueno, ahora vamos a ver y van a ver que son cosas repetitivas las que voy a decir, pero lo más frecuente, apendicitis, ¿qué es lo que dicen los pacientes? Bueno, y ayer me empezó a doler alrededor del ombligo, pero ya hoy me duele en otro lado. Bueno, es por esta razón, porque el dolor visceral se origina de forma bilateral por una inervación que confluye en línea media y generalmente es un dolor
mal localizado que no pueden denominar muy bien, dicen que es una molestia a nivel periumbilical, y pues el intestino posterior genera el tercio distal del colon transversal, el colon descendente, el recto sigmoides del colon, y generalmente dan sintomatología de estas mismas características a nivel del hipogastrio. El dolor visceral se origina por varios motivos, y lo vamos a correlacionar también con cada uno de los ejemplos para poder ejemplificar. El dolor visceral puede ser por un aumento de la presión intraluminal. ¿Qué es lo más frecuente? La vesícula. Un lito llega y se enclava en el cuello de la vesícula o en el cístico, y las secreciones dentro de la vesícula aumentan. Esto quiere decir que va a haber un aumento de la presión intraluminal generando un dolor visceral. Exactamente el mismo ejemplo con el apendicolito que obstruye el lumen del apéndice, sigue generándose secreciones intraluminales, aumenta la presión del apéndice, empieza el dolor visceral, y ahí es donde empieza el dolor literalmente periumbilical o epigastrio si fuera la vesícula en este caso. Por distensión de la cápsula, igual un lito que enclava toda la salida de la bilis en el colédoco y se extiende el hígado y se extiende la cápsula de Gleason, va a generar esta misma sensación. Igual cuando hay un lito renal que obstruye el uretero y de forma retrógrada se aumenta la presión intrarrenal, por así decirlo, se distiende la cápsula de la fascia de Gerota y da un dolor visceral. La inflamación, como la apendicitis, la isquemia, es más que todo en pacientes que ya están como muy comprometidos o pacientes ya que son adultos que tienen más riesgo de trombosis y lo que hacen es eh, una isquemia mesentérica. Después de instaurado el dolor visceral, vamos a venir con lo que es el dolor parietal. ¿Por qué es importante? Porque va a ser parte de la historia clínica. Ayer me dolía de una forma generalizada, no podía decirte dónde me duele, era como sordo, pero hoy me empezó a doler en otro lado. Entonces, el dolor parietal responde a este hallazgo en la historia clínica. ¿Por qué? Porque está ligado directamente a lo que es el peritoneo. Todo este proceso de inflamación o la distensión intraluminal, pues va a ser lo primero que suceda, pero eso va a traer cambios de isquemia y de infección, de estasis, que van a irritar esa víscera, y esa víscera va a entrar en contacto con el peritoneo parietal y va a generar esta respuesta de las cuales estamos hablando hoy, en este momento, perdón. El dolor parietal es un dolor bien localizado, es un dolor punzante, intenso, que no da respiro. Generalmente, bueno, está relacionado con receptores en la pared parietal abdominal y de la piel. Cualquier irritación peritoneal, lo que las mamás dicen es que le dio una peritonitis, después desde un inicio está como una peritonitis, claro, tiene pus, tiene bilis, tiene sangre, tiene secreciones, tiene todas las reacciones, las bradykininas, la histamina, todo esto va a generar una reacción en el peritoneo que va a dar una peritonitis, y eso es por lo cual vamos a llegar a lo que hay una rigidez en la pared muscular y una hiperestesia. Es el dolor cuando uno llega y apenas va a tocar al paciente, ya el paciente se está revolcando. Es una hiperestesia dada por un dolor parietal, dada por fibras nerviosas tipo A que son de conducción rápida. El dolor referido pues viene a ser parte de toda la, la sintomatología, pero no es tan importante en el sentido pues que generalmente está muy bien definido. La vesícula generalmente va a dar un dolor irradiado hacia lo que es el hombro derecho y la escápula derecha. Otro frecuente es el dolor en el miocardio, infarto agudo miocardio, que va a dar un dolor irradiado en todo mi pecho izquierdo, en el brazo izquierdo, en el cuello izquierdo, en la mandíbula. Y generalmente la apéndice tiene un dolor referido a lo que es la fósil izquierda generalmente, pero es más que todo por la transmisión de aire a través del colon, que va a generar un aumento de la presión intraluminal en, en el colon ascendente. Bueno, con eso dicho, vamos a seguir viendo cosas un poquito teóricas, pues, pero que van a ser, a final de cuentas,
una herramienta que nos va a ayudar para poder determinar dentro de nuestro abordaje al paciente qué es lo que está sucediendo. Entonces hay varios tipos de abdomen agudo, peritonítico, obstructivo y hemorrágico. Cada uno de ellos tiene dos signos importantes, un signo pivote y un signo patognomónico. Un signo pivote se refiere al hecho de que un signo pivote es el que siempre tiene que estar. Nada puede ocurrir sin que él no esté. Y el signo patognomónico no necesariamente tiene que estar presente dentro del cuadro, pero si se encuentra dentro del cuadro, pues es patognomónico, es un sine qua non de que estamos ante esta patología. Pues un abdomen agudo peritonítico, el signo pivote es la defensa muscular. Y ahora vamos a hablar más sobre la defensa muscular. El signo patognomónico de un abdomen agudo peritonítico es el neumoperitoneo. Esto es por el hecho de que cualquier víscera inflamada eventualmente va a comprometer la irrigación de su pared y eventualmente puede tener una disrupción de la salida del líquido hacia lo que es la cavidad peritoneal. El abdomen agudo obstructivo, su signo pivote, es la distensión abdominal. Y su signo patognomónico es en la pared abdominal. Es muy poco frecuente, pero se podría ver lo que son peristalsis de lucha a nivel marcadas en la pared abdominal. Con respecto al abdomen agudo peritonítico, podemos decir que el signo pivote, el que siempre tiene que estar, es el estado de shock. Y el signo patognomónico son los famosos signos de Gray-Cullen, de Gray-Turner, el Cullen y el Fox. El signo de Cullen, recordemos que es la equimosis periumbilical, el Gray-Turner es en los flancos y el de Fox es a nivel de las ingles. Bueno, dicho todo esto, llega el paciente y día a día estamos en constante búsqueda de lo que es lo correcto y lo usual. Eso nos puede llevar a estar un poco distraídos. Podemos estar jugando solitario como la muchacha que está comiendo papaya ahí. La señora viene y nos habla con la mano fracturada, nos empieza a contar sobre eso, después nos cuenta sobre el niño y puede darnos muchos elementos con los cuales podemos distraernos. Es por eso que tenemos que recordar a este señor. Este señor se llama el doctor William Osler, un reconocidísimo médico que se formó en Alemania junto al doctor Rudolf Virchow, que es el creador de la triada de Virchow, de la hipercoagulabilidad. El doctor Osler es recordado por muchas cosas, entre ellas por el hecho de que gracias a él existen las residencias médicas en el día de hoy y fue el primero en acuñar ese método de enseñanza y aprendizaje siendo director del hospital de Johns Hopkins. Y después de morir, pues fue catalogado como uno de los mejores diagnosticadores en lo que es la medicina. Tiene frases famosas. Uno de ellos es: no toque al paciente. ¿Qué se refiere a eso? Pues ahorita lo vamos a ir viendo. No toque al paciente hasta no ver el contexto general del paciente. Cuando entra por la puerta es la primera vez que vamos a empezar a hacer la historia clínica y una idea de por qué es lo que viene el paciente. Hay que hablar con el paciente, escucha a su paciente, él está contando el diagnóstico. Esto obviamente va de la mano con el hecho de que hay que estar atentos sin estar pensando en jugar solitario como la muchacha que antes vimos. Y cultive el don de la observación. Parte de lo mismo. Él era un gran semiólogo. Por eso a mí me gusta mucho Criminal Minds. Tenemos que ser como ellos. Podemos estar ante una situación que se nos parece a algo que ya hemos visto, pero la mamá nos puede estar diciendo mentiras. La mamá, no mentiras, sino el hecho de historias no claras que no vienen al hecho y podemos distraernos. Entonces siempre hay que estar muy atentos de que cualquier cosa puede suceder cuando un paciente entra por una puerta. Puede tener cualquier presentación. Y esto nos hace recordar que la literatura nos habla sobre que solo un 67% de los pacientes con abdomen agudo, por diferentes patologías, diverticular Meckel, torsión de anexos, apendicitis aguda, gastritis, una úlcera gástrica perforada, una coledocolitiasis, solo un 67% de todas de ellas se presentan de una forma usual. Una tercera parte de ellos tiene una presentación atípica, o sea que no tiene por completo todos los signos, no tiene todos los completos los síntomas. Por eso es importante ir en orden. Como siempre, lo primero es saber si el paciente tiene algún antecedente personal patológico,
llámese pacientes con diagnósticos hematológicos, un paciente con una drepanocytosis viene con un dolor abdominal severo. Lo primero que hay que pensar, bueno, evidentemente cada caso es personalizado, pues es una crisis vasoclusiva que le esté generando un dolor abdominal. Los antecedentes personales no patológicos, los antecedentes quirúrgicos, si bien es cierto, no es tan frecuente como en adultos, pues los antecedentes quirúrgicos sí son muy importantes por el hecho de que nos va a ir guiando, bueno, estamos ante un abdomen agudo obstructivo o no, fue un abdomen que tuvo un trauma hace 15 días y entonces podemos estar pensando que fue una lesión no vista en el momento en que se egresó y eso nos va a ir dando los elementos para poder ubicarnos eh, en una función lógica del pensamiento. Los antecedentes ginecobstétricos, pues importantes en las niñas que son mayores, ya 11, 12 años, que ya están menstruando, pues ya fechas de última regla, la primera menarca, si nunca ha tenido una menstruación, pues hay que revisar todo los genitales externos, a ver si no tiene un himo perforado, de todo el rango de cosas que nos tienen que venir a la mente en el momento en que estamos haciendo estas preguntas, no es solo preguntar por preguntar. Ok, hay ciertos elementos que van a ser factores distractores extraabdominales. En niños, lo más frecuente. Viene un chiquillo con dolor abdominal, la mamá no le da importancia que el chiquillo no le está comiendo, tal vez por el hecho de que lo asocia que viene con vómitos y que probablemente sea por la panza, pero en el momento en que se le abre la boca, tiene una faringoamigdalitis. Una otitis media es otro de los factores distractores extraabdominales. Los pacientes con síntomas respiratorios que cursan con dolor abdominal, pues todos deberían tener una radiografía de tórax por el hecho de que cualquier proceso respiratorio, más que todas las neumonías basales, pueden cursar con un dolor abdominal importante que a veces se nos pasa. El dolor escrotal es muy importante. Aunque el chiquito venga por un dolor abdominal, hay que revisar los testículos. Uno de los dolores referidos por un escroto agudo es abdomen. Entonces vienen con un dolor abdominal, no les molesta tanto el escroto, pero a la hora que se descubre hay eritema, edema, hay aumento del volumen, horizontalización y el testículo está torcido. Y no llegamos a ese diagnóstico, sino cuando vuelve otras 6 horas después, porque todavía sigue con dolor y le habíamos dado salida sin haberle revisado los genitales. Luego está el retroperitoneo, no es tan frecuente en niños, pero la pancreatitis, todo lo que son pielonefritis y otras cositas que nos pueden entorpecer un poco. La historia clínica, este es un caso que sucedió en el Hospital de Niños en el 2016 y que tenía 4 años. Un niño que llegó de la mano con su madre a consultar, dio los datos de la secretaria y de ahí pasó a Medicina 6. Eh, Venía por un dolor abdominal. El dolor abdominal, eh, a buenas a primeras, podía distraernos porque el chiquito venía caminando, venía de la mano con la niña, de la mamá, pues no tenía ningún dato de shock, no tenía ninguna bandera roja. Un niño que usted lo ve en la calle lo dice que lo va normal. Después de empezar a historiarle todo el asunto, nos llamó la atención, pues, que era un dolor de hace 2 horas. Entonces se le pregunta a la madre, ¿sucedió algo especial? Dice, realmente no, lo único diferente que sucedió ahora fue que estaba jugando con el primito a brincar en la cama y le cayó así. Bueno, ahí empezamos a ver la importancia de la historia clínica. Ahorita vamos a seguir hablando de qué es importante, como decía el doctor Osler, de cuando un paciente entra por la, por la, por la puerta. Su estado general. Este chiquito podemos ver que tiene lágrimas, entonces ya podemos darnos una idea de que los labiecitos también tienen babillas y está hidratado, pero se ve irritado, se ve consternado, se ve con dolor. Además de que está un chiquillo muy lindo, pues, pero se ve que es un chiquillo que está no en un estado de confort. Los signos vitales, pues, valga recalcar la importancia de los mismos, la estación de triage, todo esto no es solo para catalogar por signos, por colores, sino si hay una historia muy inocente, pero unos signos vitales muy
alterados, pues es una de las cosas que tenemos que siempre estar eh, atentos. La mamá siempre va a venir con la cantaleta de que es que ayer empezó con vómito, entonces si ya le empezó con esa historia, pues tenemos que ahondar un poquito en lo que son los vómitos, que si son biliosos, que si son porrosos, que si son sanguinolentos, que si son fecaloides, porque de eso va a importar dónde nos vamos a ir ubicando con el cuadro clínico. Las deposiciones, es que ha estado con diarrea. Es que era que le echó esta sangre en el pañal y le mandan y trae el pañal en una bolsa. Todas esas cosas importantes, pues, hace 3 días no da el cuerpo. Okay. Cuando ya nos empieza a hablar, bueno, y dice que tiene un dolor de panza. Okay. ¿Qué es importante? La aparición. Estaba durmiendo y a las 2 de la mañana lo despertó el dolor de panza y se puso a llorar. O estaba comiendo y había una fiesta el día anterior y quedó una olla de arroz con pollo y se la comió absolutamente toda. Y después de eso fue que le empezó a doler. Todas esas cosas son importantes para saber en qué estamos. Eh, la localización es parte de lo que hablábamos antes del dolor visceral y parietal. Generalmente los cuadros quirúrgicos tienen este comportamiento de que primero es un dolor sordo, mal localizado, es un dolor que no era localizable hasta 12 horas después porque ya empezó la irritación peritoneal. Y los cuadros que no son quirúrgicos ocasionalmente son dolores difusos tipo cólico y es importante ir anotando todas esas cosas dentro de la historia clínica. No es que le duele la panza porque le duele la panza, sino son todos esos detalles. La intensidad. La intensidad se refiere al hecho de que usualmente, y como les digo, no hay una tercera parte de todos los pacientes que llegan y no tienen todas estas presentaciones típicas que les estoy hablando, pero la intensidad nunca se detiene, siempre va aumentando. Hay ocasiones que sí, un apéndice pues, puede tener un periodo de 2, 3 horas donde el paciente se alivia, pero es el momento donde se, se da la perforación de la víscera. Pero los dolores tipo cólico usualmente no están relacionados con patologías que sean de resolución quirúrgica. Las características, pues todas estas cosas que estamos preguntando, la irradiación, que si le va al hombro, que si se le va a la pierna, que si se le va al testículo, que si se le va a la ingle de la niña. Factores atenuantes. No, pues es que era que se acuesta y se pone como en posición fetal y esa es la única forma en que se me alivia, porque de otra forma, nada que ver, no puedo, por eso es que la traigo. Y los factores agravantes del típico, cuando da el paso, cuando tose, cuando viene en la calle y está llena de huecos y no soporta el niño cada uno de los huecos en el que cae el vehículo, todos esos son factores importantes dentro de la historia clínica. Y a veces se dejan de a un lado y uno lo nota, por lo menos, bueno, la mayoría de compañeros somos muy exhaustivos en las notas, pero generalmente uno nota que no se le da tanta importancia a estos detalles que podrían ir orientando y encarrilando una situación que puede ser más fácilmente tratable. Bueno, eso es un hígado. Eh, Teóricamente es una lesión de la cuarta, quinta y sexta porción hepática, pero no sé si se acuerdan de Iker. Este es Iker. Cuando Iker empezó a dar la historia, todo parecía muy inocente y en el momento en que se le palpa el abdomen a Iker, tiene un abdomen en tabla. Tiene un abdomen en tabla, se le toman los signos, tiene una frecuencia cardíaca en 160 para un chiquito de 4 años, es bastante importante. Y cuando ya se logra reincorporar, tiene una coloración pálida, probablemente estaba encapsulada esa ruptura, esa lesión, perdón, y en el momento de movilizarse, pues ya se desestabilizó de forma hemodinámica y bueno, terminó en sala de operaciones. Por eso es importante que aunque sea inocente, sea de una forma muy casual, porque cuántos niños se reciben en la sala de emergencias con historias de dolor abdominal, que se cayó de la cama, que es que el chiquillo le cayó encima, son historias muy inocentes, pues, pero hay que correlacionar todo y no dejarse llevar por la cotidianidad de los casos. Signos de alarma. Esto es muy puntual.
tiene fiebre, vómito, dolor no proporcional. El dolor no proporcional se refiere al hecho de lo que estábamos antes hablando de la hiperestesia que existe a nivel cutáneo. Uno roza la piel del niño en donde está más doloroso y es un dolor que lo hace retorcerse. El sangrado gastrointestinal, obviamente, el estado mental está muy de acuerdo a lo que es el hecho de su estado hemodinámico, obviamente. El síncope también, los signos vitales, como antes habíamos hablado. La peristalsis, pues es importante. Uno puede, con el solo hecho de escuchar a un paciente, definir, bueno, tiene una peristalsis de lucha porque tiene un sonido de peristalsis metálico y ya uno se va dando ideas con respecto a la patología. Pero el signo de alarma más importante que ahorita vamos a ver es la defensa muscular. No hay patología quirúrgica que no tenga defensa muscular. La observación es súper importante. Estos pacientes que tengo aquí son neonatos, pues es tal vez un poco más fácil en pacientes neonatos observar cambios de coloración a nivel de la pared abdominal, pero bueno, es parte para ilustrar por qué la observación es importante. Una coloración tan eritematosa en cualquier paciente que tenga cualquier dolor abdominal, pues nos debería llamar la atención. Esto generalmente, bueno, en pacientes tan pequeños está relacionado a enterocolitis agudas necrotizantes. Podemos ver, con solo ver, bueno, que hay una marcada vascularidad de la pared abdominal, hay eritema muy importante, hay edema de los tejidos circundantes a nivel pélvico, escrotal, del pene. Podemos ver edema de la pared también. Y si son un poquillo más perspicaces, estos son asas intestinales marcadas en la pared abdominal. Entonces, el solo hecho de observar ya nos está dando mucha información. Hay que escuchar, bueno, estamos recibiendo al paciente de cero y hay que hacer un examen físico completo. Si empezamos y viene por un dolor abdominal, pero el chiquillo a la hora de auscultarlo tiene crépitos, estertores, sintomatología respiratoria, pues ya podemos ir diciendo, bueno, tenemos que descartar primero esta patología respiratoria para empezar otra, digamos, si no tiene nada respiratorio, pues seguirnos enfocando en la parte abdominal. La percusión está descrita en la literatura, pero bueno, no nos representa mayores datos como lo que sí es la palpación. La palpación del abdomen es sumamente importante. En la edad pediátrica, bueno, todos trabajamos con niños. Es sumamente importante tener colaboración por parte del paciente. Tenemos que entablar una relación de ser posible, empezar a hablar de otra cosa, distraerlos, enseñarles un video, jugar con el móvil que está en el consultorio de observación pediátrica. Sea donde sea que estemos, tenemos que crear una relación casi que de amistad con el niño, empezarle a contar historias, que nos cuente sobre la familia, porque de esa forma el paciente no nos va a poner la primera cáscara de banano, que es la resistencia muscular. La resistencia muscular muy frecuentemente está confundida con la defensa muscular. Entonces, la defensa muscular, usted ve al chiquillo que está totalmente rígido de pies a cabeza y no siente la panza, obviamente va a estar dura con lo que se denomina resistencia muscular. Muy frecuentemente eso se confunde con lo que es la defensa muscular. Entonces, una vez que usted ya establece la conexión, a veces no es posible en chiquitos muy chiquititos. Hay ocasiones que inclusive tenemos que darle hidrato de cloral para poder darlos un poquitito, que bajen su nivel de ansiedad, su nivel de defensa, para poder examinar el abdomen de una forma más objetiva y de esa forma poder ayudar. Esta imagen me gustó mucho porque la palpación bimanual nos ayuda al hecho de que generalmente la irritación peritoneal nos va a dar una defensa muscular localizada. Y vamos a hablar de las cosas más frecuentes, entonces vamos a hablar de la apendicitis. La defensa muscular se va a instaurar a nivel de la fosa ilíaca derecha y del flanco derecho. Entonces la defensa muscular va a estar ahí. Si palpamos a un paciente que ya está tranquilo, que está colaborando, que no tiene ansiedad, que no tiene estrés, y la fosa ilíaca izquierda, el flanco izquierdo, todo el abdomen izquierdo está totalmente blando, pero el derecho está duro, pues uno no puede hacer abdominales con la mitad del abdomen. Entonces ya estamos de una forma muy objetiva denominando que hay defensa muscular. No les voy a hablar ni siquiera de los signos porque los signos pueden estar o no estar presentes.
el McBurney, el Rebote, el Bloomberg, el Dunphy, el Murphy, pueden estar o no estar presentes, pero lo que va a denotar si un paciente tiene o no alguna patología que amerite la valoración y eventualmente una cirugía, pues es la defensa muscular. Eso no hay quite sobre ese hallazgo físico. Bueno, ya vimos al paciente, hablamos con la mamá, le preguntamos absolutamente de todo. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, hay que ayudarnos con todo lo anterior para irnos catalogando dentro de este cuadro. Probablemente nunca, no lo vayamos a tener a mano y hay que estar estudiando, hay que estar actualizando, digamos, los conocimientos que tenemos, pues, para poder ubicarnos de una forma más automatizada en dónde estamos. Entonces, uno no va a pensar que un niño menor de 2 años va a tener un quiste ovario roto, que lo puede tener, pues sí, pero no es lo más frecuente. Y además, sobre sus patologías más frecuentes, de incidencia más frecuente, y así. Esto se los voy a dejar ahí solo para que lo tengan de una forma como más esquemática, porque son muchas las presentaciones y muchas patologías que podemos tener. Entonces, ¿qué nos va a empezar a abrir el camino? Aparte de todo lo que ya hicimos antes, la historia clínica, el examen físico, ya podemos tener un diagnóstico inclusive, pero tenemos que completar los exámenes de laboratorio y si fuese necesario el gabinete. Entonces, un hemograma es lo básico, ¿verdad? Si estamos pensando en algo quirúrgico, estamos pensando que hay una irritación peritoneal. Si hay una irritación peritoneal, ya estamos hablando de que hay una reacción inflamatoria asociada. Entonces, podemos estar esperando que haya una leucocitosis. Si estamos hablando de esto en específico, podemos hablar de un predominio de neutrófilos. Como diagnóstico diferencial, pues de un niño con abdomen doloroso, que no sabemos si tiene irritación peritoneal o no, y encontramos eosinofilia, pues entonces ahí ya podemos tomar otro rumbo y hablar sobre parásitos. O viene un paciente con esta historia y viene y tiene una linfopenia, pues estamos hablando de cosas virales que podemos empezar a ver desde ya el hemograma. El examen general de orina, pues de forma, voy a decir obvia, pero bueno, sí, frecuente, tenemos que solicitarlo porque un dolor a nivel del hipogastrio o del periumbilical, pues puede estar relacionada a una infección del tracto urinario y el ego nos va a dar información importante, obviamente. Los electrolitos, pruebas de función hepática, pruebas de función renal, y ahí estamos hablando cuando hay pacientes que vienen muy sintomáticos, han tenido muchos episodios de diarrea, han tenido muchos episodios de vómito. Tenemos que empezar si es que estamos pensando que si es quirúrgico, pues tenemos que solicitar estos exámenes porque no podemos ir a sala de operaciones sin saber si tenga un paciente un trastorno hidroelectrolítico. Vamos a llevar al paciente, le vamos a sacar vulgarmente el apéndice, pero al anestesiólogo se le va a hacer un daño cerebral por su hiponatremia. Entonces le arreglamos una cosa sin haber visto la otra y es importante tenerlo en cuenta también. Gracias, después de ya un paciente que ya está con datos de shock, que nos vaya a pensar que haya necesidad de algún tipo de reanimación más agresiva. Y ese es, pues, si de verdad estamos todavía no pensando que es algo quirúrgico y que pueda ser algo relacionado a eso. Ok, esta radiografía está muy fea. No me gusta la resolución, pero fue la más clara que tuve sobre lo que vamos a hablar ahora. Entonces, tenemos todos esos datos que ya tenemos con la historia clínica, el examen físico y los exámenes de laboratorio, y todavía tenemos sin definir al paciente, y no sé qué tiene. Un examen de gabinete, llámese en este caso una radiografía, puede llegar a ayudarnos o a enredar un poco más, pero bueno, en este caso vemos que el paciente tiene un apendicolito. Entonces, si el paciente antes no estábamos tan seguros y ahora sí podemos estar con mayor certeza, saber que tiene un apendicolito y toda la sintomatología, probablemente un apendicolito en fosa ilíaca derecha con toda la sintomatología antes dicha, pues probablemente tenga una apendicitis. Todo paciente que venga con sintomatología respiratoria obviamente y asociado a un dolor abdominal, tenga o no tenga el dolor abdominal, pues es necesario
o es reemplazarle una placa de tórax, más en estas épocas. No siempre va a ser tan obvio, Ajá, muy bien. pero Así me gusta ese colmillo. cuando un paciente tiene una duda, ya sea peritonítico, obstructivo o abdomen agudo, hemorrágico, pues vamos a estar hablando de cosas que van a generar isquemia. La isquemia va, por ende, a debilitar las paredes del intestino y eventualmente por el intestino va a salir aire. Entonces, esta es muy obvia, pero bueno, pueden tener o muy poco neumoperitoneo o así tan grande neumoperitoneo como este. Este es el signo de apilamiento de monedas. Está bien bonito, está asociado a lo que es un abdomen agudo obstructivo, muy poco neumoperitoneo o así tan grande neumoperitoneo como este. Este es el signo de apilamiento de monedas. Está bien bonito, está asociado a lo que es un abdomen agudo obstructivo. Esta radiografía la pongo con malicia por el hecho de que pueden habernos historiado también al paciente y le mandaron una placa y dicen, ah, no, está obstruido. Pero tal vez no dieron en cuenta tal vez que la madre, digo, no es que antier también tuvo mucha diarrea. Entonces esta placa puede ser tanto de un paciente con un cuadro de enfermedad diarreica aguda o un abdomen agudo obstructivo. Tiene niveles hidroaéreos. Esto se da ante los cambios. Si aquí hay un stop a nivel del colon, por así decirlo, pues ya no va a pasar ni el líquido ni el aire. Entonces aquí dependiendo de la disposición de las asas, hay un nivel líquido, que todo esto es aire. Esto es líquido, esto es aire. Está caro. Existe edema interasa, existe la dilatación de asas. Todas esas cosas son importantes de denotar y en ocasiones por sí solas no corresponden a ningún elemento que nos pueda dar un diagnóstico definitivo, pero nos ayuda a ir cuadrando todo el, la imagen mental sobre lo que podemos estar enfrentando con el paciente. Si aún así no tenemos idea de qué es lo que tiene el paciente o nos quedan dudas, pues el ultrasonido va a ser la forma menos grosera para el paciente sin exponerlo a tanta radiación, eh, para poder darnos más idea de lo que está sucediendo. ¿Qué nos descarta? Masas, plastrón, páncreas, la vía biliar, el retroperitoneo, colecciones. Valga resaltar pues que el ultrasonido como tal, hay veces que no nos va a decir absolutamente nada, pero tal vez el hecho de que no nos diga absolutamente nada porque no pudieron ver la víscera en cuestión o lo que fuera, pues ya nos ayuda por el hecho de que está bien, no vieron la víscera en cuestión, pero no hay colecciones, no hay plastrones, entonces ya tiene bastante evolución y todavía no tiene duda, todavía se le queda la duda. Pero no nos describen cambios que uno esperaría con cualquier proceso que ya tenga alguna perforación y cambios adyacentes al órgano intraabdominal, pues ya el hecho de que no nos diga que no tiene esos hallazgos, pues nos ayuda a pensar que tal vez no se trate de esto. Y nótese que estoy hablando de tal vez, no todos los casos son iguales. Y a pesar de que el apéndice secano no se observe en el ultrasonido, puede tener apendicitis, sí. Todo puede suceder por el hecho de que el ultrasonido es dependiente del operador. Y puede ser que en ese momento el paciente no colaborara, puede ser que en ese momento el radiólogo por interposición gaseosa no se observara, pero generalmente si no se observa el apéndice nos bajamos a los hallazgos secundarios que serían estos que les acabo de decir, masas, plastrones, colecciones. Aquí tenemos lo más frecuente. La primera imagen corresponde a una vesícula biliar. Podemos ver que hay un poco de engrosamiento de la pared, con inflamación, con un poco de líquido alrededor de la misma. Y la flecha señala un lito a nivel del cuello vesical, ahí abocado al cístico, ocasionando esta obstrucción. Entonces es parte de lo mismo que antes habíamos dicho, se va a dar un aumento de la presión intraluminal, se genera
el dolor visceral, ese aumento de la presión intraluminal va a causar una distensión de la pared. Esa distensión va a hacer que se genere primero una limitación para el flujo linfático, después para el flujo venoso y eventualmente para el flujo arterial, que es lo que va a ocasionar es la estasis bacteriana y la inflamación, y ya se nos va a generar lo que es el dolor parietal. Por eso es que es tan importante ver de dónde viene esta razón anatómica de la inervación. Aquí tenemos una apendicitis, es un apéndice de cal con engrosamiento de la pared, un poco de cambios inflamatorios alrededor de la misma y un apendicolito que está obstruyendo el lumen. Es el mismo ejemplo del apéndice. Y la imaginación intestinal, pues, como dije antes, pues no tiene el sentido meterse en cada una de las patologías, pero es una de las causas más frecuentes. Y claro, recordar que como tal la imaginación intestinal generalmente se va a niños menores de 2 años con cuadros que son dolor tipo cólico. En este caso sí es dolor tipo cólico por el hecho de que este es el intestino, lo más frecuente es el ilion, que se introduce dentro del colon. Entonces son las imaginaciones ileocólicas, que va a generar una torsión de todos los vasos sanguíneos que están aquí, ocasionando isquemia. Y de esa forma va a empezar a generar el dolor y todo el asunto. Siempre también presente un niño menor de 2 años con deposiciones en jalea de grosella, con dolor abdominal intermitente, distensión abdominal, masa abdominal, pues una imaginación intestinal. Ok, aquí me tomé no sé si el atrevimiento, de lo que es el esquema de manejo de los pacientes con abdomen agudo en el servicio de emergencias, abocado en el hospital de niños, porque en el hospital obviamente tenemos. Entonces voy a ir anotándolo y comentándolo, pero bueno, aquí va. Es un paciente que consulta por dolor abdominal y se da una valoración en consulta de emergencias, la famosa valoración en los consultorios. Entonces, el estado clínico es parte de lo que hablábamos de cuando entra el paciente por la puerta. Hay alta sospecha de abdomen agudo, paciente muy sintomático, está en deshidratación o en estado de shock. Este primer cuadro, pues, nos tiene que ir directamente a una evaluación por cirugía. Si el diagnóstico no está confirmado, no amerita en ese momento reanimación, o puede manejarse de una forma, no voy a decir ambulatoria, sino lo voy a decir en observación, no en un estado de shock, pues entonces solicitan los estudios de laboratorio de gabinete y criterio según la revelación por el posterior especialista. Esto, puesto en nuestro medio, pues son estudios que ya deben de estar en todo lo que acabo de explicar, pensados, solicitados, para poder agilizar un poco la valoración del paciente. No es un dolor abdominal, el hemograma está alterado y que vaya a observación pediátrica. A ver, no, es pensar en lo que puede estar el paciente, porque estoy hablando por nosotros los cirujanos, pero a veces vamos a estar en sala de operaciones y vamos a tardar 3, 4 horas. Mientras bajamos, todo ese tiempo ya se pudo haber adelantado el proceso. Entonces es importante todo lo que acabamos de decir anteriormente sobre estudios de laboratorio, la razón de ser, ir pensando y gabinete, pues ir adelantando si fuese el caso, ¿verdad? Si no tiene datos de nada, pues darle egreso. Las recomendaciones son básicas. Las recomendaciones es hay un dicho, pues, que si usted pone recomendaciones en la nota de valoración, usted ante el abogado se defiende. Pero bueno, eso es algo meramente circunstancial. A usted lo que le interesa es que de verdad la mamá sepa qué es lo que tiene que hacer en caso de que el paciente empeore, mejore. Si le sucede esto, qué es lo que tiene que hacer, pero que ella quede clara que se le está dando egreso en ese momento con las condiciones que el paciente tiene en ese momento. Si tiene alguna otra característica, que el dolor ya no es tipo cólico, que se le quedó pegado, ya no se le, que no está pudiendo tolerar la epidural, que está con diarreas que lo tienen postrado en la cama, todas esas cosas son importantes, porque hay gente que dentro de su mismo entendimiento va a entender: yo ya fui al hospital, ya lo vieron, me dijeron que estaba bien, que me viniera para la casa, entonces no vuelven a ir, y ahí es donde vienen los problemas, donde los pacientes a veces tardan un poco en regresar. Pero bueno, es muy importante eso de las recomendaciones al egreso. Eso de entregar la hoja, pues allá en el hospital de niños hay una hoja
con los datos escritos. Uno lo hace verbalmente, pues, pero es importante. Cita de seguimiento, si el paciente tiene menos de 24 horas y nos queda mucha duda o lo que fuera, pues lo citamos si fuese necesario. Si ya los estudios van dirigidos o vamos pensando que puede ser un diagnóstico confirmado en abdomen agudo, pues lo que nosotros hacemos, obviamente, es navegar solución mixta de mantenimiento al 100% de requerimientos. Recordemos la fórmula de Holiday-Segar. Los primeros 10 kilos del paciente se calculan a 100 cc por kilo. Los segundos 10 kilos se calculan a 50. Y de ahí en adelante se calcula a 20 cc por kilo. Eso quiere decir que un paciente de 10 kilos requiere 1000 cc de solución mixta de mantenimiento, pues, en 24 horas. Un paciente de 20 kilos, 1500. Un paciente de 30 kilos, 1700 mínimo, y de ahí se empieza a jugar, obviamente, con cada uno de los pesos que tengan los pacientes. La reanimación es un punto muy importante porque son pacientes que van a estar haciendo un estado de shock limitado, obviamente, y si viene con muy pocas horas, pues casi que ni siquiera, pues. Pero si se requiriese de reanimación, los pacientes que vienen caminando, empezar con 20 cc por kilo de solución fisiológica. Ya vamos a ver las recomendaciones sobre el caso. Verificar los estudios, si tiene hemogramas, si ha tenido reanimación con solución fisiológica o lo que hemos hablado antes, si ha tenido muchos vómitos, muchas deposiciones, se ve agudamente enfermo o decaído, pues tomar control metabólico, que es lo que involucra electrolitos, pruebas de función renal, pruebas de función hepática y gases arteriales o venosos adicionalmente. Los antibióticos prequirúrgicos, bueno, no viene al caso porque eso ya es la indicación ya casi prequirúrgica. Lo que se utilizan son la cefotaximia y el metronidazol. Y si el paciente no va a ser llevado a sala inmediatamente, morfina y fentanilo. Con respecto a lo que es la reanimación, si el paciente requiere, le pasamos un bolo a 20 cc por kilo. Eso quiere decir que un paciente de 25 kilos le pasamos 500 cc de solución fisiológica a chorro. No a pasárselo una hora, no a pasárselo en 20 minutos, es a chorro. Si aún así ese paciente no ha remontado con un volumen de 20 cc por kilo, pues considerar un segundo bolo y llegarlo a 40 cc por kilo. Si aún así con 40 cc por kilo el paciente persiste deshidratado, persiste hipotenso, persiste taquicárdico y todavía se observa decaído, pues se podría considerar un tercer bolo de reanimación con solución fisiológica de llegar a 60 cc por kilo. Y ya en este punto, pues ya tendríamos que empezar a considerar la albúmina al 5% de cc por kilo. Esto es muy importante. Porque hay veces que uno llega y entonces ya de afuera en emergencia le han pasado 20, llegó alguien más y le pasó otros 20, entonces uno no sabe ni está anotado y llega uno y le pasa 40 y ya le llevamos 80, el paciente ya está sobrecargado de volumen y ahí ya empezamos a tener otras complicaciones aparte de su proceso patológico quirúrgico en el cual podemos incurrir en más complicaciones para el paciente. Si el paciente está estable, pues se traslada o de relación pediátrica directos a la sala de operaciones o se traslada al salón para que se espere al llamado de sala de operaciones. Recordemos que obviamente lo primero que tenemos que hacer es la instauración de los medicamentos antibióticos y ser humanos en el hecho de que si no va a ser llevado a sala en el momento indicado, bueno, en el preciso o cercano, instaurar los medicamentos de analgesia, porque le duele. Si el paciente no ha sido llevado a salas en las primeras 3 horas iniciales, dejar el antibiótico horario y la analgesia obviamente también horaria, por si no se puede llevar a sala inmediatamente. Si el paciente viene inestable, de parte de lo que hablábamos de lo que es el estado de shock o como tal, se pasa o a sala de shock o a la pasa a observación pediátrica a una cama que se pueda instalar una monitorización y poder determinar qué vamos a hacer y hacerlo de la forma más correcta, estéril y cómodos para nosotros. Son pacientes aquellos que tienen una peritonitis generalizada
son estados de shock, son un síndrome compartimental abdominal, pero bueno, es parte de lo que se ha venido tratando en todos los temas anteriores, es la reanimación, corrección de trastornos hidroelectrolíticos, trastornos ácido-base. Si el paciente sigue muy mal, puede considerar inotrópicos. En este momento ya obviamente vamos a tener que pensar en tener un acceso venoso de grueso calibre, preferiblemente un catéter venoso central. Es importante en las salas de shock de trabajo de emergencias siempre recordar, digo, por experiencia propia, bueno, llega un chiquillo de 3 años y está chocado y bueno, ¿qué catéteres tienen? Ah, tienen un 7 French 20 centímetros. Bueno, y ese atraviesa el chiquito de lado a lado. Siempre tratar de tener eso en mente, de que por eso es una sala de shock, es una sala donde se recibe cualquier paciente con cualquier patología y con cualquier situación, que tenemos que estar totalmente preparados, porque mientras se va los compañeros a retirar el catéter al servicio central y llegó y no era el que se había pedido porque no sabían cuál era, pues son cosas importantes a la hora de tomar en cuenta en el manejo de un paciente. Siempre entonces el monitoreo con los signos vitales, una sonda nasogástrica en caso de que si la distensión gástrica o la distensión es muy importante, necesitamos drenar para poder mejorar lo que es la ventilación. Una sonda POLE es importante por el hecho de que tenemos que cuantificar la micción, la diuresis del paciente, saber si necesitamos instaurar más volumen o si necesitamos ya, porque el paciente está oligúrico, instaurar otro tipo de medicamentos. La capnografía no invasiva, los laboratorios ya hemos hablado. La reserva de los glóbulos rojos empacados, el plasma fresco congelado. Hemos hablado de la solución mixta al 100% de los requerimientos. Esto, los 100% de los requerimientos, pues en algún momento se estuvo limitando por el hecho de la sobrecarga de volumen, pero en estos pacientes sí se recomienda que sea el 100% de los requerimientos. Reponer las pérdidas de la sonda nasogástrica con solución fisiológica CC por CC. Recordemos que perdemos tanto calor como líquidos y eso es parte de nuestra constitución. Y si perdemos 40 cc por la sonda nasogástrica, tenemos que meter ese líquido nuevamente intravenoso, para que el paciente esté más estabilizado. Lo de los exámenes, la cobertura antibiótica, y siempre considerar lo que hablaba antes, si el paciente obviamente está en un estado tan crítico, pues considerar un catéter venoso central, una arteria para vigilancia de la presión arterial constante, necesidad de la vía aérea para asegurarle un estado de shock, pero eso generalmente es por una anticipación de los eventos, ¿verdad? No vamos a esperar a que el paciente ya esté en un proceso tan avanzado que empecemos a correr para buscar todos los elementos que se necesitan para acceder a la vía aérea del paciente y poder tenerlo sedado de una forma más óptima. Bueno, y la UCI, pues nosotros no tenemos UCI en el hospital, pues, pero en ese caso consideraríamos todo esto que estábamos hablando para que el paciente vaya en un mejor estado a la hora del traslado, si así fuese posible. Como les dije, es un tema muy amplio, es un tema que involucra de casi todas las patologías que puedan ocurrir con cualquiera de los órganos intraabdominales. Lo más importante es siempre estar anuentes, siempre estar abiertos, siempre tener la mente abierta, porque como Iker puede llegar caminando, puede llegar saludando, siendo buena gente, con un buen estado de ánimo, y puede tener lo peor que pueda tener adentro. Entonces, siempre tener como un poco de empatía para con el paciente, porque el paciente no llega por gusto a un servicio de emergencias. Entonces, creo que era la intención de la charla, poder refrescar ciertas cosas, poder instalar un método de pensamiento diferente o más abierto, pues, y de ayudar a los niños, que es por lo que estamos aquí, ¿no? Y muchas gracias. Veo una mano levantada. Sí, buenas. Exactamente, Mónica Solís. No sé si estará por ahí.
Buenas, perdón, no, es que, bueno, tengo una bebé y seguro ya me activó lo de la manita, pero todo me quedó muy claro. Muchas gracias. Ok. Bueno, está bien. Bueno, excelente la presentación del doctor Aguilar. Les agradecemos a todos, ¿verdad?, por estar presentes y a él por esta excelente presentación. Nos dio una charla, ¿verdad?, en general de muchas situaciones que podrían complicar la inestabilidad o la estabilidad de un niño. Eh, y, y, por ejemplo, en situaciones cuando no se ha hecho todavía un diagnóstico, ¿verdad? Lo que es la clínica, cómo nos puede ir ayudando y la parte del historial. Entonces, es muy importante para retomar lo que decía el doctor, la observación de los datos de alarma, ¿verdad? Ya que estos pacientes, como decía el doctor con el caso de este niño Ike, ¿verdad? En situaciones puede ser que ingresen caminando y ya con la revisión y conforme va evolucionando, se puede ir complicando el paciente. Muy importante también la parte del manejo del dolor a estos usuarios, ¿verdad? Son patologías sumamente, como nos explicó desde la parte de fisiopatología, son sumamente dolorosas, ¿verdad? Y esto hace que el niño esté presente con mucho dolor, ¿verdad? Para retomar algunas cosas, por ejemplo, si se utiliza morfina, la dilución de la morfina, si tenemos una ampollita de 1 miligramo, la vamos a diluir con 14 cc de agua estéril. Y, por ejemplo, lo que es el fentanil, ojalá también hacerlo diluido, ¿verdad? Entonces voy a recordarles, una ampolla de fentanil se puede diluir con 8 cc de agua estéril, ¿verdad? Para administrarlo de una forma más despacio, para no deprimir, ¿verdad?, a estos usuarios por los medicamentos que se van a utilizar. No sé si alguno tiene alguna otra recomendación, sugerencia o alguna pregunta que quieran realizar. Bueno, con permiso, sí quisiera hacer una preguntita. Claro. Esta presentación, bueno, que está grabada y todo, igual esto no se puede como conseguir para guardarla y uno está repasando. Claro. Sí. Dale, Kim. Claro, muy probablemente, bueno, dura más o menos en subir en la nube, por así decir, dura un ratito y después, yo les puedo compartir el link. También el doctor, bueno, entre el doctor y yo tenemos un proyecto, ¿verdad?, para subir todas las presentaciones, ¿verdad? Entonces, todavía nos hacen falta 2 presentaciones, pero el plan es ese. El plan es tener un lugar donde cada quien pueda llegar y acceder a estas presentaciones ya cuando están en la casa, ojalá en un ambiente un poquito más tranquilo, porque a veces en el hospital no todas las personas nos podemos conectar o se conectan un ratito y a veces les llega una emergencia. Entonces, ese es el plan, ¿verdad? Ese es el plan que tenemos. Muy probablemente cuando finalicen todas las charlas, vamos a enseñarles dónde.